Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, les queremos dar la bienvenida a este webinar que armamos especialmente para los pacientes, para hablar de este tema que hoy nos interesa mucho a todos, profesionales y pacientes. Soy la licenciada Silvina Bossi, somos el grupo de kinesiología vascular de la Asociación Argentina de Kinesiología, un grupo de kinesiólogos que nos dedicamos a esta área relacionada con todo lo que tiene que ver con el sistema venoso, linfático y bueno, todo lo que muchos de ustedes seguramente atraviesan. Así que bueno, hemos invitado a muchos de nuestros pacientes, la gente se está conectando, vamos a tratar de comenzar puntuales, así no nos demoramos. Les agradecemos mucho el estar acá presentes, el estar del otro lado de esta cámara y bueno, y ojalá que podamos hacer un encuentro presencial muy pronto. Para empezar este webinar que tiene que ver con este tema, que es el lipedema, lo que el paciente debe saber, vamos a comenzar con la licenciada Rosario Pineda, que nos va a hablar de dolor y lipedema, lo que necesitas saber para sentirte mejor. Lo que les pido que si tienen preguntas de la charla de la licenciada o cualquiera de los licenciados que va a exponer, o mismo de pacientes que van a dar su testimonio después, las escriban en el chat y al final de las charlas del webinar vamos a dar lugar a las preguntas. Así que bueno, Rosario, bienvenida y muchas gracias. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de el dolor en lipedema, lo que necesitamos saber. Mi nombre es Rosario Pineda, soy de la ciudad de Rosario, Argentina, y me dedico hace muchos años al tratamiento de pacientes con linfedema y lipedema, o sea, todo el área vascular. Vamos a tratar de entender qué es el lipedema. Para eso les voy a hablar del último consenso de Brasil que se realizó, es un documento que se editó el año pasado, en el 2025, consensos. Hubo dos grandes, uno brasilero y el otro europeo. Yo me voy a basar en el consenso brasilero porque tuve la sensación, es una opinión personal, que condice más con nuestra realidad socioeconómica, con nuestra realidad climática de América. Entonces prefiero contarles a ustedes los últimos avances en cuanto a lo que es el lipedema en sí, su tratamiento, basándome en el consenso de Brasil. ¿Y qué es un consenso? Un consenso es la reunión de muchos profesionales de distintas áreas, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, muchos especialistas en el área que se reúnen para estudiar los avances y las evidencias científicas de un tema. En este caso, es el tema que nos convoca hoy. Utilizan un método que es el sistema Delphi, que es un método muy importante porque en lugar de escuchar la palabra o la opinión de un médico famoso, de un cirujano atractivo, lo que hacen es reunirse las personalidades más importantes del área de un país, en este caso de Brasil, para estudiar el tema, buscar evidencia y llegar a un acuerdo entre todos. ¿Por qué es importante? Porque lo que garantiza es la votación y la opinión del 75% de estos expertos. Entonces no queda en la palabra individual de un profesional ni de la moda que se puede encontrar, sino que protege a los pacientes de tratamientos falsos y le brinda herramientas seguras. Sabemos que el lipedema durante muchas décadas ha vivido en la sombra de males entendidos, de diagnósticos erróneos, las mujeres No. deambulaban por consultorios y a veces 10 mujeres salían de 10 consultorios diferentes con 10 opiniones distintas de médicos, 10 tratamientos distintos
lo que trata el consenso es de aunar opiniones y aunar criterios lógicos de tratamiento. Lo que dice este consenso es que el lipedema no es solo la grasa, que no se debe confundir con la obesidad, que es un tejido que abarca los miembros inferiores, a veces también los miembros superiores, que las mujeres que lo sufren, porque en su mayoría es patognomónico del sexo femenino, que es agravado por cada uno de los periodos hormonales, menopausia, menarca, embarazos, y que esta grasa va cambiando porque tiene el tejido adiposo presenta distinta estructura que la grasa común y favorece la fibrosis, y esta misma fibrosis que tiene el tejido por un exceso de colágeno, lo que va a generar es una peor circulación venosa, linfática, con una inflamación crónica de bajo grado que va a redundar en distintas sintomatologías, como el dolor, la pesadez, la fragilidad capilar, la resistencia a disminuir de peso, la resistencia a los tratamientos y al ejercicio. Entonces, la mayoría de las pacientes, en una encuesta que realizamos, era saber por qué me duelen las piernas. Esa era una de las mayores preguntas. Bueno, las piernas duelen porque ese tejido adiposo presenta, como les dije, una inflamación de bajo grado, una inflamación constante. No es una grasa común, está inflamada, produce sustancias irritantes en el tejido circundante. Y esa misma hipertrofia, ese agrandamiento de las células adiposas, de los panículos adiposos, producen la compresión, acá dice aprieta, para que se entienda más, los pequeños nervios de tus piernas. Entonces eso va a generar no solo un dolorimiento, sino una hipersensibilidad al tacto. Hay pacientes que dicen, el viento me roza, el pantalón me roza y me duele, porque además esa compresión por el exceso de tejido adiposo, que es diferente a la obesidad, genera también una asfixia del tejido, una falta de oxígeno, lo que llamamos hipoxia. Y esta falta de oxígeno hace que el tejido se encuentre de manera tal que se acidifica y duele al tacto. Provoca además pesadez, provoca además exceso de líquido, retención de líquido en los miembros inferiores. Y esa es la sintomatología. Lo expresa claramente el consenso. Entonces después clarifica cuál es el tratamiento que le tenemos que brindar al paciente. Y hace una pirámide. Y la base de la pirámide es el tratamiento conservador. Y recalca que es una base indiscutible el tratamiento multidisciplinario. Y multidisciplinario quiere decir que no puede ser abordado por un solo profesional, que tienen que ser varios los profesionales de salud que abordan este tratamiento, desde la kinesiología, la nutrición, la psicología, que pueden estar reunidos en una misma clínica o pueden estar en diferentes clínicas porque se atienden por una obra social o porque en esa clínica no atienden, pero que todos hablen el mismo idioma y manejen el mismo concepto de lo que es el lipedema. Entonces ellos asientan que la base indiscutible es el tratamiento del cuidado diario, no solo por este equipo multidisciplinario, sino por la aceptación del paciente, la adaptación del paciente y el compromiso diario del paciente. Y por lo menos tiene que durar un año antes de pensar en otro tipo de abordaje. Fíjense que dice, durante un mínimo de 12 meses, porque tu cuerpo necesita desinflamarse primero. Tratamiento conservador, la base de la pirámide. La cirugía no es la primera opción, dice el consenso. Y es muy claro en esto. Operar de entrada sin preparar tu tejido
no solo es peligroso, sino que es menos efectivo. No es una solución mágica rápida. Y hace mucho hincapié con que la cirugía tiene que ser el último recurso, la liposucción, con, con un objetivo de funcionalidad. Porque ellos aclaran que si es un objetivo meramente estético, no va a llegar a buen final, que la cirugía tiene que apuntar a brindarle al paciente menos dolor, mayor funcionalidad, mejor calidad de vida, mejor movilidad. ¿Y qué incluye este año de cuidado que piden antes de tomar una decisión definitiva como una liposucción? Una alimentación antiinflamatoria, acompañada por nutricionistas, una prenda de compresión adecuada para tus piernas, una terapia de drenaje linfático, el acompañamiento de profesionales de la salud como la kinesiología, la terapia compleja descongestiva, los kinesiólogos que te puedan ayudar y ordenar en el tipo de ejercicio que tenés que realizar. Si todo esto que vos haces durante un año, como mínimo, no responde, entonces sí buscar a un profesional cirujano que pueda ayudarnos desde el abordaje quirúrgico. Sabemos que, y lo aclaramos ya varias veces, que no es obesidad, pero sí sabemos que al tener dolor y tener menos movilidad, más sedentarismo, lo que generamos es un círculo vicioso y ganancia de peso. Esa ganancia de peso es un factor de riesgo para agravar el lipedema. Entonces tenemos menos bomba muscular, más edema, más dolor y se genera este famoso círculo vicioso. ¿Qué movimiento va a sanar tus piernas? El ejercicio es fundamental, pero hay que entender bien que no es para quemar grasa, de ninguna manera. Lo que activa es el retorno venoso, trata de desinflamar. ¿Y cuáles son los ejercicios que me van a ayudar en este tipo de enfermedad? Los ejercicios en el agua, los ejercicios que tengan, pueda realizar He fuerza, hecho pero en de el baja carga. Los inteligencia ejercicios artificial. cardio están, los ejercicios de bajo impacto, como caminar de forma tranquila, andar en bicicleta, hacer yoga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los ejercicios en el agua? Ahora lo vamos a explicar. Pero hay que entender que no significa hacer ejercicio que voy a bajar de peso, porque muchas veces el paciente se siente absolutamente frustrado porque no elimina la grasa. El objetivo es disminuir el dolor, disminuir la fatiga, aumentar la movilidad, aumentar la salud metabólica, la calidad de vida, la autonomía y la fuerza. ¿Por qué el agua? ¿Por qué indican tanto el agua? Porque la presión hidrostática que ejerce el agua sobre los tejidos, sobre las piernas, es muy similar a la de la compresión y se genera a través de distal a proximal, lo que favorece el retorno. Además, la misma flotación hace que el cuerpo sea liviano y que cualquier persona con el peso que tenga pueda realizar ejercicios con una descarga fácil, con una movilidad articular saludable, sin ejercer compresión sobre sus rodillas y favoreciendo el movimiento. Pero toda actividad física tiene que estar prescrita por el profesional de la salud. La dosis no debe salir de una guía estandarizada, no es una receta, no es un protocolo, tiene que salir de cada uno de los pacientes, de acuerdo a las necesidades de ese paciente, a las posibilidades del paciente y a las costumbres del paciente. Hoy me planteaba un paciente, una paciente en el consultorio, si podía hacer CrossFit. En realidad, los ejercicios de alto impacto no son, y los de extrema fuerza, no son los indicados para el lipedema. Pero esa persona que vino haciendo CrossFit durante muchos años, no la puedo mandar a hacer un ejercicio como yoga, porque seguramente se va a aburrir, se va a sentir frustrada. Entonces tengo que tratar de buscar
un ejercicio acorde a ella que mejore su enfermedad, su lipedema, pero que no la aburra para que la pueda continuarlo en el tiempo, si no probablemente abandone. Por eso de ahí que los ejercicios no deben ser una guía estandarizada, sino que deben ser acorde a cada situación y a cada paciente. Si los ejercicios se realizan fuera del área del agua, lo que indica el consenso y lo que se sabe es que tiene que ser realizado con la compresión colocada, desde una media de compresión, una calza de compresión indicada para el lipedema, porque mejora la función, da un soporte, mejora la pesadez, reduce la fatiga y tiene mejor tolerancia al movimiento. Resumiendo, tu bienestar es un camino en equipo. Este consenso nos recuerda que no estás sola, que hace años que te acompañamos, que tu tratamiento ideal es multidisciplinario, no es de un solo profesional que lo aborde, que antes de buscar cirugías, date la oportunidad de cuidar tus piernas de forma amorosa, guiada por profesionales que entiendan tu diagnóstico paso a paso, desde los nutricionistas, los kinesiólogos, los médicos vasculares, pero fundamentalmente tu compromiso y tu adaptación al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy linda la charla. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Bueno, Voy a ahora te iba tratar a de dejar presentar. de Está compartir. Graciela. Digo, bueno, los voy a dejar junto a Graciela Soria, que era la encargada de presentar las charlas. Lo que pasa es que estuvo un problema técnico y no se pudo conectar desde el inicio, pero ahora los dejo con Graciela. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, primero, gracias a todos los que están participando de esta charla. Tuve un pequeño inconveniente para ingresar al Zoom, pero acá estamos. Gracias, Rosario, por la disertación. Espero que les sirvan los consejos con respecto a qué podemos hacer con el tema del olor. Otro de los temas que suelen pasar muy importante para las mujeres que tienen linfedema es lo que hay en Internet o en las redes sociales. Entonces decidimos en este espacio invitar al licenciado Manuel Ovelar para que hablemos un poco de lo que tiene que ver entre los mitos y las realidades que se difunden hoy en día en las redes sociales sobre el lipedema. Bienvenido, Manuel Ovelar. Bueno, muchísimas gracias. Yo a veces me acelero un poco, así que voy a hacer pausa de hidratación para ir frenando un poco. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir. Vamos acá. Mientras Manuel comparte, les recuerdo que hacia el final de la charla se van a leer todas las consultas o las dudas o las preguntas que tengan, las tienen que hacer por el chat y los disertantes se van a encargar de contestarles al final de la charla. Bien. Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá un viernes. Si llegaron a esta charla, probablemente hayan pasado horas buscando en internet, escuchando promesas y quizás gastando dinero incluso en cosas que no funcionan. Hoy quiero hacer algo distinto. Separar lo que de verdad funciona de lo que solamente se vende bien por el marketing. Mi compromiso en estos 20 minutos es simple. Ciencia, no tendencias. Te voy a mostrar lo que sí sirve y lo que no. Y sobre todo vamos a hablar un poco del por qué, para que los pacientes puedan tomar sus propias decisiones con información. Y por lo cual primero entendamos por qué hay tanta confusión. El lipedema hoy vive una tormenta perfecta en 4 fuerzas que se alimentan entre sí. Por un lado, la desinformación. Instagram, TikTok, Internet impulsa, si bien impulsa la información, también impulsa el terror. Te hace creer que es una enfermedad inevitable que solo empeora. Por otro, la angustia. Como muchas veces se culpa solo la genética, la persona piensa que perdió todo el control sobre su cuerpo y si bien tiene un componente genético, no es una enfermedad
monogenética. Y en medio aparecen los intereses comerciales, se prescriben terapias caras o se venden cosas mágicas sin ninguna evidencia que pueda mejorar realmente la causa del problema. El resultado siempre termina siendo un paciente o una paciente asustada, con culpa, vulnerable, a la que le venden cualquier cosa, cualquier pavada, la verdad. Y bueno, hoy venimos un poco a sacar esto. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya habló un poco Rosario de qué es realmente el lipedema. Y vamos a empezar por lo básico, porque casi todo lo que sigue depende de entender esto bien. Por eso lo voy a reiterar. El lipedema no es obesidad y no es retención de líquido común. Es un trastorno del tejido graso, es una distribución patológica de la grasa distinta a cualquier otra patología. ¿Qué pasa dentro del cuerpo? Bueno, tres cosas. Primero, los capilares se vuelven frágiles y generan microsangrados que provocan inflamación crónica bajo la piel. Segundo, esa inflamación atrapa terminaciones nerviosas en tejidos que se van endureciendo. Y por eso aparece el signo más característico, que es un dolor desproporcionado que no se corresponde con lo que se ve. Y un dato clave que explica tanta frustración: el lipedema resiste a la dieta tradicional. No es que la persona no se esfuerce, es que esta grasa biológicamente no responde como la grasa común. Y acá hay que poner una distinción que cambia un poco la cuestión. Existe el lipedema y por suerte, como dije, las redes tienen sus cosas negativas, pero también sus cosas positivas. Nos están apareciendo muchas pacientes jóvenes que consultan. Existe el lipedema en personas sin obesidad. Y acá el factor central es la alteración del tejido conectivo, no tanto el peso, pero acá por eso es importante la educación. La obesidad y el estrés son moduladores. El aumento del peso y el estrés agravan la inflamación y el dolor, pero no son las causantes del lipedema. Modulan la severidad del cuadro. ¿Y por qué importa esto? Porque si entendemos que no es culpa de la persona por su peso, dejamos de perder tiempo en el lugar equivocado y empezamos a tratar lo que realmente corresponde. Ahora viene la parte incómoda, pero creo que necesaria. Vamos a hablar de 5 tratamientos muy populares, muy publicitados, que seguramente les llegaron las redes, que en el lipedema, la verdad que muchos pueden hacer más daño que bien. Incluso, vamos a verlo ahora. Y no le digo esto para asustarse, ¿no? Sino la idea es por eso lo hicimos a los pacientes, para poder protegerlos. Vamos a ver uno por uno. El primero, los masajes reductores, agresivos, la maderoterapia, por ejemplo, esos aparatos o maniobras fuertes que prometen romper la grasa. Recordá que los capilares ya estaban frágiles, como dijimos hace un rato. Cuando aplicás fuerzas intensas, el cizallamiento desgarra los vasos. Eso libera hierro en los tejidos, que actúa como un imán para las células inflamatorias y suma todavía más inflamación. Y lo más grave, las válvulas del sistema linfático no se regeneran una vez que se rompen o tardan mucho tiempo en regenerarse. ¿Y cuál es el resultado? Podés transformar un lipedema en un cuadro mucho más complejo y mucho más difícil de revertir, sumándole un componente linfático que no toda patología con lipedema tiene ese componente linfático. Y esto empeora mucho el cuadro y empeora la estructura. Segundo y tercero, bueno, acá vamos a hablar un poco de agentes físicos: la cavitación ultrasónica y la radiofrecuencia. Los agrupo porque comparten un problema de física. La cavitación promete destruir la grasa con ondas, pero en el lipedema hay bandas de tejido fibroso que funcionan como escudo, amortiguan y dispersan esa energía antes de que llegue la grasa profunda. Sería como querer atravesar un chaleco antibalas, la onda termina rebotando. Y por otro lado, la radiofrecuencia, que promete tensar la piel con calor. El problema es que ese calor es inespecífico y en un tejido ya predispuesto estimula más la fibrosis y el tejido cicatrizal. La consecuencia práctica
Si esa persona algún día, por ejemplo, necesitaría una cirugía, ese tejido endurecido complica ese procedimiento. Cuarto y quinto, muy importante, los diuréticos. Las dietas extremas y las cremas. Acá la lógica es entender que el lipedema no se purga ni se quema. Los diuréticos están desaconsejados por todas las prácticas de guías clínicas. El líquido del lipedema no es agua libre que uno puede eliminar. Lo único que se logra es deshidratar el resto del cuerpo y empeorar el cuadro. Las dietas extremas tampoco son la salida. La grasa afectada por el lipedema es resistente. Entonces adelgazás de la cintura para abajo, pero las piernas quedan exactamente igual. Eso genera desproporción y un alto riesgo de rebote. También las cremas quemagrasa o los aceites milagrosos y demás, hay que entender una cuestión física. Sus moléculas son demasiado grandes para atravesar la piel. Imagínate la piel como un colador de agujeros mínimos. Estas moléculas simplemente no pasan, nunca tocan la grasa. Es básicamente un gasto que no conduce absolutamente a nada. Y quiero detenerme un segundo en por qué los diuréticos son tan contraproducentes, porque es contraintuitivo. El agua del lipedema no está suelta, está atrapada en un gel, unida a las proteínas del tejido. Habría que pensarlo como una gelatina, no como el agua de una esponja. El diurético no escurre la gelatina, lo que hace es sacar el agua del resto del cuerpo. Y al concentrar las proteínas, dispara los mecanismos que aceleran la fibrosis. Por eso, y reitero, todas las guías internacionales dicen que no se tiene que usar diurético, es una contraindicación. Resumiendo lo que conviene evitar, hagamos una foto rápida de todo. Masajes reductores, por riesgo de daño linfático, difícil de revertir, diuréticos, aceleran la fibrosis, cavitación y radiofrecuencia, aumentan la rigidez y complican una eventual cirugía, dietas extremas, desproporción corporal y riesgo para la conducta alimentaria, cremas quemagrasas, un gasto que solo da como mucho, a veces un efecto simplemente placebo. Así que vamos ahora un poco a cambiar el tema y vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones importantes que creemos que los pacientes tienen que saber. El diagnóstico es clínico. La historia clínica, el examen físico son los que dictan la presencia del lipedema. Las tecnologías que muchos utilizamos, como termografía, bioimpedancia, pueden ser herramientas complementarias, pero son solamente eso, complementos, no el diagnóstico en sí. Y ojo con un detalle, que también a veces se confunde porque muchos atendemos patología linfática y patología venosa. Medir con una cinta métrica es engañoso, porque los líquidos fluctúan y la cinta no capta la fibrosis profunda. Así que eso es un poco para tenerlo en cuenta. En cuanto al ecosistema del tratamiento conservador, es multimodal. Vamos a hablar de qué sí funciona. La terapia descongestiva compleja, como también dijo Rosario, bien hecha, modula el dolor y trabaja el tejido conectivo. No lo utilizamos para drenar el líquido. La compresión del tejido con tejido plano, que después van a hablar más adelante, hecha a medida en lo posible, estabiliza el cuerpo, reduce la vibración al caminar y baja el estrés sobre los capilares. También hay bastante evidencia sobre la viroterapia suave, que mejora de forma segura la consistencia de este gel acumulado. El ejercicio de fuerza y el ejercicio en el agua, la verdad que son centrales. El músculo funciona como una bomba y el agua te da una compresión natural por sus propiedades físicas. Y la nutrición antiinflamatoria que ayuda a bajar la inflamación. Por lo cual, ninguno de estos por separado es cura, pero juntos sostenidos en el tiempo cambian de verdad tu calidad de vida. ¿Y cuál es el rol de la cirugía? Hablemos de la cirugía, la liposucción específica para el lipedema. La evidencia reciente demuestra que en casos seleccionados puede reducir el dolor y mejorar la función de manera significativa. Es una herramienta valiosa, pero es solamente una herramienta, no es una cura mágica. Requiere preparación conservadora antes y mantenimiento después. Las técnicas que utilizan, que son amables, como la liposucción
asistida por agua buscan minimizar el daño de la red linfática. Y algo que se subestima y que está bueno que no se subestime, la rehabilitación kinésica temprana después de la cirugía es vital para prevenir la adherencia y controlar el edema. La cirugía sin acompañamiento no rinde y como dijo, y primero hay que probar con terapia no quirúrgica. Así que pensemos un poco en tus recursos, que todos tenemos recursos finitos, porque nadie o pocos nacieron multimillonarios. Entonces, ¿dónde conviene invertirlos? Bueno, esta es un poco la propuesta basada en la evidencia. No en sesiones crónicas interminables de drenaje linfático aislado, o sea, solamente hacer drenaje linfático como tratamiento único porque no modifica la enfermedad. Sí en lo que tiene respaldo, educación nutricional, fisioterapia activa, manejo del dolor y cuando corresponde una cirugía bien indicada y bien acompañada. Y un filtro importante, la cirugía no debería venderse como una solución mágica a alguien cuyo cuadro principal es otro. La indicación tiene que ser correcta, a la persona correcta y en el momento correcto. Y si tuviera que resumir el abordaje en una sola imagen, me gustaría que se queden con este templo, con esta estructura. La base, la función es el manejo del peso y el acompañamiento psicosocial, como en toda patología crónica. Sin esa base, nada de lo que pongas encima se sostiene. Sobre esa base se apoyan tres pilares. La terapia por el movimiento, que tiene que ser guiada, la compresión y solo como último recurso la liposucción. Y el techo, el objetivo final, es que uno pueda autogestionar su condición con autonomía. Fíjate que la cirugía es un pilar, pero no es el centro de todo. Un modelo que pone la cirugía en el medio se olvida de la base y tarde o temprano se termina cayendo. Pongamos lado a lado los mitos y lo que verdaderamente respalda la evidencia como una auditoría. Bueno, así que acá los tenemos. Que se engorda mágicamente, la realidad es que existe una hipoxia e inflamación reales en el tejido, hay una biología concreta detrás, el mito de que es una acumulación de líquido libre. En realidad, controlar el peso y la inflamación es lo que mejora los síntomas. Otro mito, la liposucción o los masajes son la cura única. La realidad es que el manejo es multimodal y el acompañamiento psicológico también es parte de este pilar. Y antes de cerrar, quiero que te lleves esto grabado porque es tan importante como toda la ciencia que vimos. Vos tenés el derecho de elegir dónde y con quién hacer tu tratamiento. Siempre podés y debés pedir una segunda opinión si sentís algunas dudas. Y algo fundamental, porque esto está pasando mucho, ningún profesional debería inducirte o condicionarte a tratarse exclusivamente en su centro o con el profesional que considere. Un buen profesional no te retiene con miedo, te acompaña con información. Así que cierro con la idea que da este título. Cierro un poquito acá. Bien, porque quizás aturdí, entonces quiero resumir acá. ¿Qué hago yo mañana si yo soy paciente? Bueno, primero, busco un equipo que sepa del lipedema. En nuestro caso, si buscan kinesiólogos, los kinesiólogos formados en esta área somos kinesiólogos que se dedican o al área dermatofuncional o a la kinesiología, a la rehabilitación vascular. Después, guiado por ese profesional, trato de mover mi cuerpo, trato de aplicar fuerza, trato de, en caso que tenga mucha sintomatología, utilizo el agua, la compresión, que después se va a hablar, es una clave, el descanso, cosas obvias, ¿no? Pero que son importantes aclararlas, el descanso, la alimentación, son fundamentales para bajar ese proceso inflamatorio, aunque a veces cuesta mucho. Y bueno, por eso es importante acompañar la mente y no solamente pensar en las piernas, ¿no? Y en el derecho que uno tiene como paciente. La idea es que sea todo un paso a la vez, todos los días, no abrumarse con demasiadas cuestiones. Por lo cual, cierro con la idea que da título a todo esto. La especialización es innegociable. El abordaje del lipedema exige ciencia, no tendencias, y uno tiene que estar capacitado para abordar estos problemas. No se conformen con promesas brillantes ni con soluciones de moda. Busquen profesionales de la salud que entiendan esta condición en profundidad y que te
puedan explicar el porqué de cada cosa y que respeten tu derecho a poder decidir. Tu cuerpo merece criterio, no marketing. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Eh, si quieren seguirse informando o bueno, quieren charlar, acá les dejo mis redes, manu.ove y Concepto Linfa. También quien quiera que sea profesional de salud, quiera la bibliografía en la cual yo me basé, bueno, toda esta bibliografía se las puedo pasar con mucho gusto. Así que quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Muy interesante esta mirada de que el paciente con lipedema, la paciente con lipedema, tiene la decisión de lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y no dejarse llevar, o debería no dejarse llevar, por las cosas mágicas que aparecen en las redes, desde gotitas que podemos tomar, desde golpecitos, de saltitos y todo lo demás. Les recuerdo a todos los que nos están viendo, por favor, que las preguntas, las dudas que tengan, pueden escribirlas por WhatsApp, que hay dos profesionales que se van a encargar de juntar y después ver cuáles son las que podemos contestar al final de la charla. Desde el principio estábamos hablando de que el lipedema tiene que ver, va de la mano con la terapia de compresión. Para hablar de este tema, para saber cómo manejar la terapia de compresión para sentirse mejor, vamos a invitar a la licenciada Natalia del Sopo. Hola, buenas noches. ¿Se Bienvenida, escucha bien? Natalia. Hoy, Te muchas dejamos el gracias. espacio para que nos cuentes un poquito. Mm, Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Para mí, la verdad, es un honor acompañarlas. Admiro muchísimo a muchas de todas las que están acá en este grupo, así que de verdad, muchas gracias. Bueno, voy a compartir y ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a empezar. A mí me invitaron para hablar un poco de compresión en lipedema. Yo soy, bueno, estoy especializada en el área de dermatofuncional y hace aproximadamente unos 8 o 9 años que empecé a trabajar con pacientes de lipedema y con el tiempo se fue armando un equipo interdisciplinario. La verdad que el tema de la compresión a lo largo de todos los años, si nosotros tomamos un poco lo que era la definición del lipedema, que ahora se fue como redefiniendo, se hablaba mucho de esta disfuncionalidad que tiene el tejido adiposo, ¿sí? Y se hablaba mucho del tejido adiposo, pero con el tiempo fuimos viendo que en realidad es una patología que es mucho más compleja y que va mucho más allá del tejido adiposo. Y es muy común cuando llegan los pacientes a consultorio, esto de poder trabajar sobre el tejido adiposo para disminuir el volumen y cómo solo el foco se centraliza ahí. Y a mí me pasó que a lo largo de todos estos años, ver la importancia que tiene la compresión en estos pacientes, pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es que el paciente adhiera a estos tratamientos de compresión. Entonces, yo encontré que la forma que mejor adherían los pacientes a la compresión era poder explicarles un poco todo esto que fueron hablando los colegas anteriormente para que puedan entender qué era lo que sucedía en su cuerpo. Porque yo creo que nosotros venimos de generaciones por ahí donde antes íbamos al médico y nos decían, bueno, vas a tomar esto, vas a hacer esto y no preguntábamos nada. Y hoy los pacientes leen un montón y acá viene también lo que hablaba el colega anterior en esta desinformación que hay. Entonces, por un lado está bueno toda la información que aparece, pero cuando esa información es certera. Y por otro lado tenemos el problema que empiezan a aparecer lo que decías recién en Graciela, lo de las gotitas, los saltitos, las compresiones mágicas y tratamientos mágicos. Entonces, yo creo que la mejor forma que tenemos de que un paciente adhiera no solo a la compresión, sino al tratamiento en general para el lipedema,
es contándoles un poco qué es lo que sucede en su cuerpo. Entonces, yo algunas cositas las voy a repetir, pero a mí me gusta, y todas las imágenes que tengo con tantos colores, pero creo que es la mejor forma. Cuando nosotros hablamos de la compresión, tenemos que entender que no es solo una afección del tejido adiposo, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando los pacientes tienen el lipedema. Digo nuestro cuerpo porque yo también empecé a investigar y todo, porque tengo lipedema y soy además paciente del lipedema. Entonces, nosotros hablamos de un tejido graso que está afectado, hablamos de que hay una hipertrofia, ¿sí? Cuando este tejido adiposo crece mucho de tamaño y una hiperplasia cuando se va replicando. Ahora, hasta ahí hablamos de estas células, ¿sí? De tejido adiposo que empiezan a comportarse de una manera disfuncional. Pero nosotros tenemos que poner el foco un poco más amplio a esto y entender que todas estas células grasas están rodeadas de otros sistemas, ¿sí? De una matriz que son como unos bracitos, fibras de colágeno y elastinas que sostienen a todas estas células grasas y que en el medio de toda esta matriz extracelular que hay, lo que pasan son estos sistemas. ¿Y qué va a pasar? Que va a aumentar el tamaño de este tejido adiposo, estas células se van a replicar y todos los vasitos que están alrededor de estas células grasas se van a ver comprimidos o aplastados o agarrados por estas células grasas y no van a poder ejercer la acción que tienen que hacer normal. Muchas veces los pacientes se quejan de que tienen moretones o hematomas que aparecen todo el tiempo. Bueno, como hay tanta falta de oxígeno en estas células grasas, el cuerpo lo que hace es generar nuevos vasos. Y esos vasitos se generan para que oxigenen estas células grasas que nosotros vemos. Pero ¿qué pasa? Todos esos vasitos que empiezan a generarse nuevos, lo que pasa es que son vasitos nuevos pero que no funcionan como corresponden. Y lo que hacen es que todo lo que va por dentro de esos vasos se empiece a filtrar también alrededor de estas células grasas. Este problema continúa y genera justamente esta fuga de todo ese edema, o sea, todo el plasma que está de la sangre se empieza a acumular. Entonces, todo este proceso lo que va haciendo es generando cada vez más edema, más inflamación y va haciendo toda una sobrecarga alrededor de este tejido que está de una manera disfuncional. Si esto continúa, lo que aparece son estos procesos inflamatorios. Y si nosotros hablamos de inflamación, tenemos que recordar que el lipedema es una patología de base inflamatoria. Entonces, el proceso en sí que se produce en estas células grasas, más cualquier mecanismo que haya alrededor que sea estresor para el cuerpo, que genere inflamación, va a seguir alimentando este círculo vicioso que se va generando. Entonces vamos a generar estrés sobre las células. Si esto continúa y perpetúa en el tiempo, lo que va a hacer es ir desorganizando todos los tejidos. Y ahí aparece esta palabra que nosotros escuchamos mucho con el tema del lipedema, que es la fibrosis. La fibrosis, cuando nosotros hablamos, es cuando todos los tejidos lo que hacen comienzan a endurecerse, empiezan a perder la elasticidad que tiene y nos encontramos con tejidos que son rígidos. Pero claro, toda esa rigidez que hay alrededor de estas células grasas, porque todas estas fibras que hay de colágeno y de elastina empiezan a volverse duras, rígidas, comprimen los otros sistemas, el sistema vascular y el sistema linfático. Entonces empieza a haber fugas, empieza a haber edema que se empieza a atrapar. ¿Y con qué voy a todo esto? Que el edema en el lipedema no es un problema que es primario en realidad, como sucede en otras patologías como en un linfedema, sino que va a ser como consecuencia o secundario justamente a todos estos factores que comienza a haber, a esa falta de oxígeno en el tejido, a la inflamación, a la filtración que hay de estos vasos, ¿sí? O de las venas, que escapa todo el plasma de la sangre al espacio entre medio de todas estas celulitas grasas y empieza a desarrollar una desorganización de todo el tejido.
Entonces, nosotros nos encontramos que todo esto que yo nombré anteriormente va a impactar sobre el sistema linfático y muchas veces encontramos pacientes que tienen lipolinfedema, o sea que además del lipedema se suma una disfuncionalidad, ¿sí? O una falta de funcionamiento del sistema linfático y aparecen estas dos patologías coexistiendo juntos. Por otro lado, vamos a tener este impacto en el sistema venoso, donde va a generar un éxtasis venoso, donde va a haber un retorno venoso que no va a ser el adecuado, donde empieza a haber insuficiencia, si venosas. Los últimos congresos muestran que estadísticamente por encima del 75%, 80% de las pacientes que tienen lipedema tienen síntomas de insuficiencia venosa. Es altísimo el porcentaje con el que nos encontramos. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, tenemos que recordar también que además del sistema vascular y el sistema linfático alrededor de todas estas celulitas grasas, también pasa el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, muchas veces los pacientes dicen, me duele la carne, me duele, yo me toco y me duele, me roza algo y me duele, como nombraron anteriormente otros colegas. Y claro que sí, porque este sistema nervioso también se ve atrapado. Y entonces empiezan a aparecer estas alodinias, que son estos dolores que aparecen ante roces o contactos en la piel que no deberían generar dolor. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que estas células grasas empiezan a comprimir y atrapar a todos los sistemas que están alrededor. Y si ustedes van viendo todo lo que yo fui nombrando, siempre vamos a ver que hay problemas de filtración, o sea, de plasma de la sangre que se va alrededor de todas esas celulitas grasas. Un problema de endurecimiento de todos los tejidos que están alrededor, ¿sí? Que lo que hacen es atrapar también el sistema linfático y que los líquidos en el cuerpo no puedan fluir de la manera correcta. Que esto también genere un atrapamiento del sistema nervioso. Entonces, ¿hay un edema suelto en el lipedema y por eso necesitamos la compresión? No, no hay un edema suelto, como dijo el colega anterior. Es un edema que está agarrado justamente a toda esa matriz extracelular o a todas estas fibras de colágeno y elastina que rodean a estas células grasas, pero lo hacen de otra manera, no lo hacen como en un estado líquido, es como un estado más gel que se le llama, un poquito más compacto, más en forma de gelatina. Entonces, todo eso que se va generando es lo que a consecuencia nos va a traer el edema que nosotros podemos trabajar en lipedema o a través de la compresión. Pero no vamos a trabajar solamente o cuando nosotros buscamos comprimir en los pacientes, vamos a trabajar solamente el edema. Nosotros con la compresión, viendo todo esto que va sucediendo en el cuerpo, lo que podemos trabajar no es solamente el edema. Entonces, ¿por qué vamos a comprimir en el lipedema? Vamos a comprimir en el lipedema porque lo que vamos a hacer es buscar que toda esa inflamación crónica que hay y que va sucediendo en cada uno de estos pasos que yo fui nombrando anteriormente, se puedan, podamos disminuir esa sintomatología en los pacientes. ¿Y en qué vamos a trabajar nosotros? Nosotros a través de la compresión podemos trabajar el edema, podemos ayudar a disminuir el dolor y podemos ayudar en la fibrosis en el lipedema. Entonces, vamos a poder trabajar en el edema para que toda esa filtración que hay de las venas, nosotros al poner un soporte por fuera con la compresión, podamos ayudar a reabsorber eso y que no permitamos que siga habiendo tanta filtración alrededor de estas células grasas. Vamos a ayudar con esto a que deje de haber tanta compresión en los tejidos. Entonces, si estas células grasas dejan de tener este edema alrededor, también nos va a ayudar a que disminuya el dolor. ¿Por qué? Porque va a dejar de presionar sobre todas las terminaciones nerviosas que hay, que son millones de terminaciones nerviosas,
y va a dejar de generar estas respuestas de dolor continuas. Y por otro lado, en la fibrosis, con algunos medios de compresión que nosotros podemos utilizar, podemos ayudar a frenar todos estos sintomatología, que este tejido que se fue endureciendo, que fue generando esta rigidez, pueda nuevamente volver con el tiempo de a poco a ir reorganizándose. Entonces, nosotros podemos tener, vamos a Perdón, tener, Natalia, mira sí. que estamos sobre el tiempo, ¿sabes? Te quedan 2 o 3 minutitos. Bueno, perdón, ahí termino. Me quedan unas diapos y termino. Es solo para mostrar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y esto es lo más importante, es que cuando nosotros buscamos algún tipo de compresión, tenemos que buscar que lo que vamos a utilizar, ¿sí? Sea compresión graduada en milímetros mercurios. Y esto es sumamente importante porque aparecen hoy en Instagram, en Facebook, un montón de calzas, ¿sí? Que son para compresión para lipedema o para linfedema. Y la realidad es que lo que tienen que buscar es que diga en algún lugar la compresión graduada. Cuando nosotros nos aseguramos que dice que tiene una compresión graduada en milímetros mercurios, vamos a asegurarnos que ese medio que nosotros utilizamos de compresión nos ayude, ¿sí? A disminuir esta sintomatología. Uno de los tipos son las medias, así tipo sí circular, que son como los cancanes que usamos, pero siempre de compresión graduada. ¿A dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre todo, ¿sí? Para disminuir el edema, y el edema también nos va a ayudar a disminuir el dolor. Otro tipo de compresiones que podemos utilizar son los tipos, ¿sí? De tejido plano, que son prendas que son más duras, que podemos utilizar en los pacientes, ¿sí? Que este tipo de prendas lo que hacen, no van a ceder, ¿sí? Al movimiento del músculo, le van a generar una fuerza por fuera y van a ayudar no solamente a trabajar o a controlar el edema, el dolor en los pacientes, sino que también vamos a estar trabajando en la fibrosis. Y otro tipo de prendas que se pueden utilizar en lipedema son los leggings o las calzas, que lo que van a hacer es, de acuerdo a la consistencia que tienen de poliamida, ¿sí? Dentro de su estructura, es lo que va a ayudar a que haga la resistencia en el músculo, que nos ayude también en el trabajo venoso para disminuir el edema, el dolor y también ir reorganizando de a poco ese tejido. Vienen un montón de tipos de leggings, algunas tienen este tipo de tramados en las telas que nos ayudan sobre todo a ir mejorando esta fibrosis. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos en resumen para esto? Que las prendas sean de compresión graduada en milímetros mercurios, siempre. Y el tipo de compresión que vamos a utilizar va a depender de acuerdo a lo que pueda adaptarse al paciente. Si hay prendas como las circulares, los cancanes que yo les mostraba anteriormente, que si el paciente tiene muchas invaginaciones, o sea que hay como el volumen es muy grande, ¿sí? Muchas veces no va a poder adaptar eso. Entonces siempre va a ser mejor una leggings de compresión o un tejido plano. Las milímetros mercurios podemos empezar entre unos 18, 22 milímetros mercurios y después podemos ir subiendo a medida que nos vayamos sintiendo cómodos con la compresión y vayamos adhiriendo al tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. Volvemos a repetir. Todas las preguntas, las consultas pueden hacerlas por el chat, que las vamos a contestar, las dudas que tengan. Estuvimos escuchando sobre el tema del lipedema, sobre el conocimiento científico, los mitos y realidades, y decidimos que en esta última parte de esta charla, visto que el lipedema es algo más que un tejido graso hipertrofiado, decidimos invitar a 2 pacientes para que cuenten su experiencia. Esta parte de la charla dejamos para que ellas nos cuenten brevemente
la experiencia o lo que quieran contarnos. Para esto voy a invitar y lo voy a leer a Natalia. Natalia Patricelli, ¿estás, Natalia? Hola, ¿qué tal, Graciela? Noelia es mi Hola, nombre. buenas noches, gracias por participar. Van a ser dos. Primero va a ser Natalia y luego va a ser Tamara a través del grupo de Lipedema Argentas. Así que vamos a empezar primero con Natalia Noelia. para que nos cuente un poquito este espacio que le pusimos voces y experiencias conviviendo con el lipedema. Adelante. Natalia, Noelia se llama. Noelia se llama. Noelia, Noelia. Noelia se perdón. llama. ¿Quién es Noelia? La ¿La paciente, paciente? la paciente se llama Noelia. Noelia Petricelli es mi Ah, yo tengo paciente Natalia. de Bueno, la ciudad de Noelia, Rosario. Me parece que se le cortó el Zoom. sí, me parece que se Oh. le cortó sí, la Sí, sí, ahora comunicación. está Eso que yo entrando. hablé con ella y le dije Natalia y ella me dijo que sí. Ahí Y estamos, la otra, perdón, se me quise prender la cámara Sí, y se me desconectó. Ya estoy, Ahí está. gracias. Ahí estoy. Noelia, sí. Bueno, Noelia, sí, Noelia, ahí está. perdón que justo se me cayó cuando quise conectar. Bueno, Bienvenida, Noelia, te dejamos el espacio. bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer la invitación esta que me han brindado para participar de este evento tan importante que está organizado por profesionales muy comprometidos con avance, diagnóstico y tratamiento de esta patología que tanto nos afecta a las mujeres, principalmente a una gran proporción. Bueno, no tengo ninguna presentación ni discurso armado porque simplemente mi idea es hablar de mí, de mi experiencia y de una parte de mi historia como paciente de lipedema. Tengo 43 años, soy bioquímica de profesión y hace tan solo 3 años que recibí el diagnóstico y que escuché por primera vez la palabra lipedema. Si bien desde mis 16 años, donde todo comenzó, donde todo empezó a cambiar, busqué de forma más o menos constante, ¿no? En el tiempo respuestas a qué era eso que me pasaba, por qué mis piernas eran diferentes, por qué crecieron de forma desproporcionada después de mis 16 años y no eran como el resto de mis amigas, de conocidas y bueno, cuestiones que nosotros sabemos que nos van marcando, digamos, y nos van forjando en un periodo de vida muy importante como es esa parte de la juventud. Un recuerdo que traigo siempre era con respecto a los pantalones. Yo cada vez que compraba pantalones tenía que llevarle a mi abuela para que mi abuela, si los pantalones míos pasaban los muslos y pasaban mi cadera, mi cintura siempre había que achicarla. Y mi abuela hacía este trabajo como algo ya casi rutinario en mi juventud, en mis 17, 18. Y bueno, así fue pasando mi juventud, mi etapa de secundaria, mi facultad, transcurrió de esa manera. Hice innumerables dietas para adelgazar durante todo este periodo de tiempo. Siempre bajaba de peso, mantenía un tiempo, efectos rebotes, bueno, y esas fluctuaciones que tuve a lo largo de mi vida. Pero lo que nunca cambiaba significativamente ni mejoraba de forma eran mis piernas. Si bien mejoraban, nunca del todo y no eran normales, ¿no? Entre comillas. Siempre tuve una disociación entre lo que es mi torso y mis piernas. Y bueno, esto lo traigo porque como paciente, como persona, ¿qué me pasó durante toda mi etapa de todos estos años? Sentí frustración. Esa frustración llevaba a culpa. La culpa es el sentimiento principal de todos estos años. Esa culpa por no poder llegar nunca a tener las piernas que yo quería. Siempre vivía avergonzada de mis piernas, hasta recuerdo evitar participar de eventos en verano para no tener que estar en malla y todo lo demás que muchos sabemos. Así que fui creciendo con una imagen muy disociada de mi parte de arriba, creciendo hablo de mis 16 años en adelante, que donde se desata mi fase del lipedema más marcado. Y bueno, pero sobre todo, y lo que quiero dejar en claro es que mi sentimiento y que me acompañó durante todo este tiempo es de culpa. Me llené de culpa, mucha culpa porque no hacía todo lo que era necesario para modificarlo. Y si bien ahora me lo pregunto, ¿y qué era todo eso necesario para modificarlo? Yo no lo sabía, pero la culpa me invadía. Así que
por eso, hace 3 años atrás, cuando recibí el diagnóstico y empecé a indagar el tema, empecé a hablar de lo que me pasaba, porque esa vergüenza, ese esconder, esa culpa de que por qué no hacía todo lo que tenía que hacer, por qué se hacía dieta, pero siempre faltaba un poquito más. Siempre fui una persona activa, pero el ejercicio tampoco me lo solucionaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y a partir del diagnóstico y de tener la palabra, empecé a indagar, empecé a buscar. eh, pero bueno, si tengo que en estos pocos minutos, como paciente del lipedema, recomendar algo, yo creo que buscar ayuda para mí fue fundamental para poder primero desterrar esa vergüenza, poder sacar, trabajar esa culpa que tanto me siguió durante todo este tiempo, que me marcó, y hacerme cargo. Por primera vez empecé a hablar de esto que me pasaba y hacerme cargo, pero hacerme cargo desde otro lugar, dejar atrás esa vergüenza, dejar atrás esa culpa y empezar a tomar cartas sobre el asunto, buscar información y equipos multidisciplinarios que me ayuden a poder controlar esta patología que, como todos sabemos, es crónica. Entonces, bueno, más que nada, mi rol, digamos, en esto es, si tuviera que darle un consejo a chicas que están pasando, que pasaron lo mismo que yo, que sienten o sintieron esa vergüenza, que se escondieron y no usan short desde hace 1000 años, que busquen ayuda, que no están solas, que no se sientan avergonzadas como me pasó a mí, y que bueno, que la ayuda es de tipo multidisciplinaria, que no es solo una parte, no hay una sola cosa, sino que sabemos que es una patología compleja y que está abordada por muchas cosas, que por suerte hay profesionales muy involucrados y cada vez con mayor conocimiento. Antes hablar con una ginecóloga y pedirle que te recete pastillas anticonceptivas también, para mí era un tema cuando empecé, porque entendía que con los estrógenos también pasaba algo y hoy ya hay algunos que saben del tema, como en todos los restos de las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, los invitaría realmente a que busquen ayuda, que indaguen y que no se sientan solas, que hoy, gracias, que tenemos profesionales como ustedes comprometidos en la lucha contra esta patología. Eso simplemente. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuántas se habrán sentido identificadas con la experiencia con Noelia? Antes de esta charla habíamos tenido una charla telefónica donde nos reíamos, ¿no? De las frases que se repiten, es el mismo guión para la mayoría, y la culpa. ¿La culpa de qué? De tener unas piernas diferentes, de tener un cuerpo que no corresponde a la estética y la no aceptación de lo que uno tiene, ¿no? Hoy, por suerte, alguna vez un médico dijo, lo mejor que hay en medicina es ponerle el nombre a lo que uno tiene para saber de qué se trata. Y la verdad que en el caso del lipedema, que las mujeres hoy en día sepan, eh, puede traer más angustia, pero trae más tranquilidad por esto de la culpa, ¿no? Que no tiene que ver con que no comas bien o que no hagas gimnasia. Así que gracias, Noelia. Muchas Muchas gracias. gracias por tu participación. Y ahora sí, a Tamara. Tamara. Acá estoy. Acá está Tamara, que no voy a decir el apellido porque Muy largo, muy tiene un complicado. montón, el abecedario así corrido. Así que Tamara, bienvenida al grupo, Gracias. gracias por participar. Te dejamos el espacio. Bueno, un poco lo que dijo Noelia. La verdad es que más o menos, más años, menos años, pero el recorrido creo que todas más o menos hemos tenido lo mismo. Yo tengo 46 años y desde los 12 que tengo lipedema, siempre fui súper flaquita, me desarrollé y como que las piernas explotaron. Y ahí empezó la vergüenza, un poco lo que decía Noelia. Toda la vida tapándome, todo conflicto para piletas, playa, disfrutar. Recién el año pasado tengo un nene chiquito y como que para hacer un ejemplo para él, que se enojaba que yo no me metía en la pileta y demás, yo decía, me estoy perdiendo cosas increíbles, experiencias increíbles, disfrutar con mi hijo porque me da vergüenza meterme en una pileta, ir a una playa, bueno, eso fue como un quiebre para mí. Y el diagnóstico llegó recién el año pasado. O sea, tengo el diagnóstico desde hace muy poco, de mayo del año pasado. Y bueno, el IPM Argentas ayer cumplió un año. Hace muy poco que
que estamos con esto de la difusión. Y bueno, surgió también por todo esto. Nos conocimos con Juli, con quien creamos la comunidad, justamente por eso, porque, bueno, no sabíamos de qué se trataba esto de, o sea, lo que nos pasaba, esto de los médicos te traten o de gorda o de que algo anda mal. A mí me decían, bueno, tu cuerpo es así, ¿vos de qué descendencia tenés polaca? Bueno, sí, las europeas, o sea, como aceptate, movete, hace actividad, movete. eh, y uno siempre haciendo, no sé, como corriendo con una carrera contra algo para ver si estas piernas se reducen. Yo he llegado a pesar 44 kilos y si les muestro las fotos era un palo vestido, pero las pantorrillas, que es donde yo más tengo lipedema, estaban igual que ahora. Yo ahora tengo 10 kilos más que eso. em, y era muy gracioso porque tenían prácticamente el mismo tamaño el muslo que la pantorrilla, porque bajaba todo, pero la pantorrilla seguía ahí. Em, y bueno, eso, siempre la culpa, el sentirse mal, el compararse con el resto. ¿Por qué si esta como un montón, yo me recuido? ¿Por qué tengo las piernas así? Bueno, mi mamá también tiene lipedema, entonces también era un poco, bueno, salía las piernas de mi mamá. El dolor no lo tuve hasta después del embarazo y sobre todo con otro cambio hormonal que fue un tratamiento de fertilidad que hice después, que hice el año pasado, que me destrozó. Y ahí empezó el dolor. Yo, por suerte, hasta ese entonces no tenía tanto dolor y ahora prácticamente es todo el día. O sea, en este momento estoy sentada y me duelen las pantorrillas. Así que eso, bueno, también es un bajón porque no solamente, o sea, encima que nos duele un montón y que hay un montón de por ahí comorbilidades asociadas y demás, encima la estética no nos acompaña tampoco. Entonces es como que, bueno eh, son un montón de cosas que tenemos que lidiar las que tenemos lipedema. Y bueno, esto de buscar, necesitar acompañamiento multidisciplinario, como decía Noelia, eh, hacer terapia, que por ahí mucho no se habla de eso en el tema del lipedema, y es súper importante porque, bueno, nosotras aparte de la comunidad de Instagram, que es como la más grande, y también en Facebook, tenemos 200 pacientes más o menos que nos siguen y que hablamos con ellas, seguidoras, em, por WhatsApp, y estamos hablando todo el día, porque el ser WhatsApp, y hacemos catarsis, y a todas nos pasa más o menos esto, lo mismo, de vernos mal, de sentirnos mal, del dolor, de la estética, y bueno, y falta esto, como el acompañamiento emocional que muchas veces, eh, más allá de la nutri, la kine, el cirujano o el flebólogo, también hace falta eso, porque todas tienen, o muchas, tienen trastornos alimenticios o alguna cuestión similar, por esto de siempre estar como durante toda la vida haciendo dietas o alimentaciones diferentes para ver qué milagrosamente hace que las piernas cambien. Y bueno, y también un poco por eso surgió Lipa Emergentas, para acompañarnos, para poder sostenernos entre todas y también para, bueno, esta lista que armamos de profesionales, que todo el tiempo la estamos actualizando, todas las semanas la actualizamos, porque con Juli nos pasó esto, decir, bueno, ok, tengo esto que creo que es lipedema, necesito confirmar el diagnóstico. ¿Dónde lo confirmo? ¿A dónde voy? Ya fui a un fleólogo, me mandó a mi casa porque me hizo un Doppler y no encontró nada, porque tampoco muchos fleólogos eh, o especialistas en imágenes saben diferenciar en las imágenes la grasa del lipedema de la grasa común. Entonces te dicen, bueno, si ven que no tenés una trombo, no sé, o alguna cuestión venosa, arterial, te dicen, no tenés nada, listo, anda a tu casa, no te informan nada y vos decís, bueno, pero algo tengo. Entonces, hasta eso, hasta que pudimos como dar con los médicos y con kinesiólogos, después era, bueno, el médico me confirmó que tengo lipedema. ¿Y dónde empiezo el tratamiento conservador? ¿Con qué nutri? ¿Con qué kinesióloga? Y bueno, y empezó a pasar eso, ¿no? Me pasó de ir a una kinesióloga, yo, por ejemplo, hice 10 sesiones y me di cuenta que el drenaje no estaba bien hecho. Yo que no tengo las herramientas, todavía no tenía tampoco las herramientas que por ahí tengo ahora después de un año y de haber hecho con Juli el Instagram y llenarme de información y demás.
no tenía herramientas, pero me di cuenta que no me activaba los ganglios, bueno, un montón de cosas, que dije, esto me parece que no está bien. Y hablándolo con Juli, con otras chicas que sí habían ido, estaba mal hecho. Bueno, hay muchas kinesiólogas que por ahí dicen, sí, hago drenaje y por ahí no, del lipedema no saben. eh, y algunas tampoco quizás son dermatofuncionales, entonces están haciendo drenaje y no es un métier. Bueno, las Nutris lo mismo. Hay chicas que las han tratado justamente propias Nutris de gordas, de bueno, tenés que cerrar la boca. O sea, entonces dijimos, no, tenemos que armar una lista de profesionales, pero idóneos, no cualquier Nutri, no cualquier kinesióloga. Bueno, y nos fue llevando su tiempo y por suerte ahora, si bien obviamente hay algunas provincias donde todavía las chicas tienen que viajar a Buenos Aires o a Córdoba o a Santa Fe, porque por ahí no encuentran, pero ya hay en un montón de puntos de Argentina muchísimos profesionales y bueno, y la idea de Lipedema Argentas un poco fue esto, el poder facilitar, acercar a los pacientes los profesionales. Mañana hacemos una jornada, por ejemplo, de InBody y de Body Expert, y hemos hecho jornadas de diagnóstico gratuitas, porque también pasa esto, que como en muchos lugares no tienen ni siquiera dónde confirmar el diagnóstico, nos parecía interesante poder eso, acercar un poco más a pacientes y profesionales. Un poco es eso. Buenísimo. Bueno, clarito de qué se trata, ¿no? Lipedema Argentas, qué gran trabajo que están haciendo. Yo sé que tienen muchísimas chicas que se han apoyado en ustedes, que juntan muy buena información. Esto de darle una posibilidad a la gente que no puede para que se haga un diagnóstico, invitar a distintos profesionales de distintas áreas, es muy interesante. También hay esto en la Argentina, pero también en otras partes del mundo hay grupos que están haciendo así. Nosotros, creo que como país, con todas las deficiencias, lipedema en poco tiempo, el grupo ha progresado muchísimo. Eh, por eso queríamos escuchar y que te conocieran, para que supieran no solamente las que ya están en el grupo, sino el resto de los profesionales que por ahí quizás no te habían escuchado alguna vez. Así que Eso, quería muchísimas pedirles que, gracias. perdón, la lista es gratuita, por Sí. lo cual no es que nosotros cobramos para, o sea, para que estén en la lista. La idea es que cuantos más profesionales haya mejor, así que si hay un profesional que acá está y que no está en la lista, que nos escriban y obviamente lo sumamos. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría para terminar el encuentro, Javier o Hola Graciela, Graciela, ¿cómo si es que están? tienen preguntas, uno Sí, cada Gabriel está uno, por alguna acá. cosa que quieran decir. Sí, acá tenemos una pregunta de María de las Mercedes. Primero dice excelente cada exposición y después consulta si conviene usar plataforma vibratoria. ¿Alguno de los disertantes que quiera Sí, contestar, sí, por favor? yo respondo. Sí, hay mucha evidencia ya científica, sobre todo hecha en Brasil, sobre el uso de la plataforma vibratoria para mejorar varios aspectos del lipedema, desde la hemodilución, el fortalecimiento de la musculatura, la potenciación de las bombas impulsos aspirativas. Tiene sus contraindicaciones que el profesional que indique los ejercicios deberá tener en cuenta, como no tener prótesis, no tener retinopatías. Se hace con el uso de la compresión, obviamente, pero sí, la plataforma vibratoria, si es una plataforma adecuada, profesional, está indicada para los ejercicios de este tipo de enfermedad. Gracias, Rosario. Javier, Bien, ¿otra pregunta? eh, Javier está a punto de viajar, así que yo voy a hacer todas las Ah, preguntas. bueno, dale, dale, vamos, Graciela. Ahora vamos con Camil. Dice, me pasa mucho que a las pacientes les cuesta mucho adaptarse al cancán. Y pregunta si es factible comenzar por unas medias tres cuartos de tejido circular para ir adaptando a la paciente hasta poder avanzar en prendas. Bueno, hola Camil, ¿cómo estás? El tema de las medias tres cuartos de tejido circular en la paciente con lipedema hay un signo que es como muy patognomónico, que es esas almohadillitas de grasa, ¿sí? En la cara interna de la rodilla.
Entonces muchas veces pasa que esas medias 3/4 comprimen mucho a esa altura y por ahí hacen efecto torniquete en los pacientes y genera un acúmulo de edema más arriba. Entonces yo en mi experiencia con los pacientes, lo que les suelo pedir es que sean hasta arriba, hasta el abdomen, inclusive porque los que son en hasta muslos les genera también bastante incomodidad o se le bajan. Entonces, para asegurarnos que sean hasta arriba. Y de nuevo, esto que decía antes, el tema de los cancanes es un tejido que es muy finito y muchas veces si el paciente tiene volúmenes muy grandes o están estas invaginaciones que se hacen en la piel, sobre todo en la cara interna, de los muslos puede generar este efecto, ¿sí? Que haga como mayores puntos de presión. Entonces siempre es mejor o yo recomiendo más si la paciente tiene grandes volúmenes, poder utilizar más o un tejido plano. El problema que tenemos en Argentina son los costos de los tejidos planos. Y si no, una leggings que muchas veces adapta de mejor manera al paciente, pero si no se puede, bueno, un tejido circular, digamos. Gracias, Bien, Natalia. gracias. Vamos con la siguiente pregunta que la realizó Tam. Pregunta por el uso del trampolín, aparatologías tipo Bella Shape, CM Slim, criolipólisis, etcétera. Un montón. Bueno, Un contesto yo. montón. El host me deshabilitó la cámara, pero bueno, así que sin cámara hablo, no sé. Voy a hablar sin cámara. Perdón, yo te Bueno, lo pongo. no pasa nada. Ahí está. Ahí está. Bueno, Perdón. trampolín. No pasa nada. Trampolín. El trampolín, en realidad que no hay evidencia científica o un buen nivel de evidencia científica sobre que sirva para el lipedema, o sea, cuando buscamos evidencia científica sobre el lipedema. Sí tiene, bueno, una amortiguación del impacto, pero si uno tendría que elegir entre trabajo en el agua y un trampolín en una persona con sintomatología de dolor, de pesadez, de cansancio en las piernas y demás, gana por goleada la gimnasia en el agua por el trampolín. Después, el Bella Shape es radiofrecuencia más vacío. No hay nada de evidencia en el lipedema, por lo menos lo que yo sepa. No soy tan experto en, después algunos colegas me podrán corregir, no soy tan experto en el área de la fisioterapia, así que después podemos discutir eso. Después el HIFEM, que es estimulación electromagnética de alta intensidad, que es una tecnología bastante nueva, por lo cual, por lo menos por lo que yo he visto y he encontrado muy poca evidencia, la verdad que no he encontrado mucho sobre eso. Y después sobre criolipólisis, bueno, criolipólisis tiene algo de evidencia científica, tendría que volver a revisar, hay algunos trabajos, pero la verdad que ninguna de todas estas cosas tiene un grado de evidencia alto como es la gimnasia en el agua, como es el uso de la compresión de tejido plano, como es la dieta antiinflamatoria. También hay muchas herramientas que están empezando a investigar actualmente, porque esto pasa a nivel mundial, hubo un boom del lipedema, el lipedema ya de hace tiempo, que se diagnosticaba hace tiempo, que lo conocíamos, digamos, en el área, pero no teníamos trabajo. O sea, conocíamos el lipedema, pero no teníamos pacientes de lipedema, o nos llegaban muy pocos y nos llegaban en estadios muy avanzados. Ahora tenemos la ventaja de que nos llega gente joven, gente en estadios leves, en estadios 2 del lipedema, en el cual nos fuerza a ponernos a investigar y ponernos a ver qué podemos aportar más allá de lo que ya sabemos que funciona. Gracias, Manuel. Graciela, ¿hay otra pregunta más? No hay más preguntas, hay todas Buenísimo. felicitaciones, agradeciendo a los profesionales por su dedicación y claridad, a Noelia y a Tam, la importancia de todo lo que nos dijeron, hacer la referencia a la culpa, la vergüenza y la frustración que son una constante,
También Camil habla de la importancia de la formación específica en rehabilitación vascular periférica, dentro de ella el lipedema, y que es Se quedó. saber que hay kinesiólogos que nos formamos en enseñarlo, que el drenaje linfático manual es una formación específica y que hay muchos profesionales y no profesionales que se jactan de aquella práctica y no tienen formación específica. Excelente Bien. todo, excelente, excelente, excelente. Bueno, También podemos pasamos, decir que es una... Sí, no, que también Lore. pasamos por el chat de Instagram de las chicas de Tamli P. Emergentes para que la puedan seguir. Y el nuestro Claro, que ya lo conocen. claro. Para cerrar la charla de hoy, además de agradecer a los disertantes y a las pacientes y a la gente que nos acompaña, les queremos contar que el grupo de Kinesiología Vascular nos pueden seguir a través del Instagram o del Facebook. Esta charla va a quedar en alguno de los... en el Facebook, ¿no, Silvina? Sí, después la vamos a Mira, subir a Facebook. no pudimos transmitirlo, pero lo vamos a subir, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, porque así lo pueden volver a ver tanto los pacientes como los colegas. Agradecemos como grupo que participen, que este tema del lipedema, ojalá se vaya apareciendo más cosas que puedan esto de calmar la angustia o bajar la angustia, la culpa, el remordimiento, y que tengamos más herramientas los kinesiólogos. Compartimos el tema del lipedema también con la gente de dermatofuncional, porque esto que decían que hay un compromiso también vascular, o sea que estamos en ese punto, estamos unidos a través del lipedema. Les agradecemos a todos, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima.